¿Quieres conocer un tema que te va a ayudar a mejorar tus resultados? Vamos a hablar de accountability, ¿verdad? Un tema maravilloso que nos desafía en muchos sentidos. Y hoy tenemos nuestra invitada también a Vivi, ¿verdad? Que sé que le apasiona el tema y por eso la invitamos a aportar. Además es un tema que damos bastante en las organizaciones, porque quieren culturas más accountable, personas más accountable, líderes más accountable. Entonces vamos a un poquito descifrar juntas qué significa ser accountable. Interesante porque dice las organizaciones quieren personas más accountables y si tú hablas con las personas se sienten accountable. Es correcto. ¿Dónde está esta brecha? Está, yo creo, primero en la forma en la que hablamos, ¿verdad? Hay algo bien interesante. Yo pongo esta como broma en los talleres, ¿verdad? Que decimos cosas como se nos acabó la plata, ¿verdad? Se nos acabó la plata como si se saliera solita de la tarjeta, ¿verdad? Y se gastara sola. Entonces hay para darse cuenta, si yo soy esa persona que a veces es menos accountable, hay una cosa muy concreta en se atrasó la reunión, se atrasó el proyecto, ¿verdad? Donde decía y leía no hay sujeto de acción. Es como si fuera una buena excusa hasta cierto punto, pero no sé, algo externo que no está en mi control. Algo no está en mi control, pero existe traducción, porque lo usamos en inglés por una razón. Sí, se sigue usando en inglés porque la traducción es responsabilidad, hacerse responsable. Pero la palabra responsabilidad en español significa también otras cosas. Entonces, accountability es un término que sí habla mucho de esa rendición de cuentas hacia uno mismo y hacia los demás, de qué hice para resolver un problema o para hacerme cargo de algo que es importante. Entonces, en español, en Latinoamérica, estamos adoptando el término en inglés, por eso, porque realmente es muy específico para hablar de esas cosas en las que podemos hacernos cargo con mayor conciencia. ¿Qué has encontrado al llevar el tema a las organizaciones y a los coaches también? Sí, bueno, yo creo que definitivamente, y vamos a ver, incluso a veces hay hasta un tema cultural en el que la gente se suele excusar, ¿verdad? Y hablando para los que nos escuchan en otros países, en el contexto de Costa Rica, la gente nos suele decir como, es que es nuestra cultura, ¿verdad? Que uno dice que sí a todo, pero uno sabe que no va a hacerlo. Entonces es interesante porque uno reta esa mentalidad. Es desde que me hacen a mí un pedido y yo sé que no voy a poder hacerlo, es mi responsabilidad decirle, mira Jen, no voy a poder hacerte ese trabajo. Pero entonces mucho yo he escuchado en los talleres esta connotación cultural. Entonces es interesante cómo hay que desafiar mucho esa mentalidad fija que tenemos hacia, es que es así, pero ¿y cómo vos podés cambiar eso? Sí. ¿Cómo vos sí puedes adueñarte de que tu equipo sea más accountable? ¿Qué vas a hacer diferente? Sí, a propósito es que Vivi para mí es la persona más accountable que yo conozco, ¿verdad? Yo sé que le pongo ahí una barra, pero es que de verdad esto que ella dice lo vive, ¿verdad? Y no tenemos a veces esa oportunidad de encontrar ejemplos, ¿verdad? Pero dijiste algo de lo que yo he aprendido, es pensar en que la accountability no es algo que yo decido en un momento, sino que acompaña todas mis decisiones, porque si no, ¿cómo me va a ayudar a tener mejores resultados, ser más accountable? Yo pienso que, por lo menos en mi caso, siempre he sido muy accountable. Siempre me ha gustado sentir que me empodero de las situaciones y que si algo no está funcionando, le busco el cómo sí o busco otra forma. Pero eso de quedarme estancada o no hacer algo, digamos, no va conmigo. Pero me encanta más todavía buscar esos lugares donde no estoy siendo accountable. Entonces les compartí ahora, ¿verdad? De que yo no estoy siendo accountable, por ejemplo, con la disciplina en mi ejercicio. Siempre encuentro un montón de excusas para llenar mi agenda desde las 6:30 de la mañana que empiezo con la IAC hasta las 10, 11 de la noche que estoy terminando cosas para el día siguiente. Entonces, no estoy siendo accountable de esta parte y creo que personalmente a mí me encanta encontrar eso que, wow, no estoy siendo accountable aquí, lo veo y eso me permite tomar acción. Y dijiste dos cosas que los líderes se pueden llevar, ¿verdad? Desde ya, y es, número uno, esa pregunta, la había leído en algún lugar, esa pregunta activa el accountability. ¿Cómo sí? ¿Cómo sí podría yo? Ojo, que es esto que yo quiero, ¿verdad? Y a mí me gusta aclarar
que a algunas ocasiones la gente no quiere hacer ejercicio y está bien, ¿verdad? El tema es esa disonancia un poquito cognitiva entre esto que yo quiero y que no hago. O sea, ¿en qué área de mi vida quiero mejores resultados como líder? Podría ser la primera pregunta. Y la segunda cosa que dijiste, que es muy, muy interesante, es que a veces, ¿verdad? Vamos a encontrar buenas excusas. Digamos, llenar mi agenda de trabajo es una buena excusa, ¿verdad? Total. Y algún autor recomendaba usar eso en las reuniones que hay seguridad, pero no, esa es una súper buena excusa, pero sigue siendo una excusa, ¿verdad? Para lo que realmente uno quiere alcanzar. Y también yo creo que es interesante, o bueno, al menos me está sirviendo en un proceso justamente como de salud que estoy llevando ahorita, y una coach me decía a mí, ¿y cómo puedes usar tu fortaleza de accountability y de obtención de resultado en este bienestar que querés en tu vida? Y yo, claro, porque como dice Jen, yo soy muy accountable, pero no estaba siendo accountable con mi bienestar. Y para mí eso fue, ¿verdad? Como un despertar. Yo decía, ya tengo habilidades que puedo traerme a estos nuevos hábitos que estoy teniendo. Entonces también a veces para ser accountable ocupamos conocernos, cuáles son mis fortalezas, dónde me cuesta un poco más y traerme fortalezas a trabajar esas debilidades, porque entonces me ayuda a tener una cultura más accountable, a poder decir, bueno, yo veo esto y si quiero adueñarme de que las cosas pasen. No quiero usar buenas excusas, quiero sentirme bien en cómo estoy haciendo las cosas. Ojo como aquí están las excusas, ¿verdad? No, yo también tengo excusas un montón. Pero ahí va, digamos, es esta parte de cuál es la diferencia tal vez, porque sí, el primer paso es sentirse dueño de eso, ¿verdad? Y en algún momento aquí hay también un poquito de resiliencia, ¿verdad? Leía que, y es cierto, no puedo ser accountable de algo que no veo. ¿Verdad? Y buscamos en el tema del liderazgo a veces no ver que me está escalando la mitad del equipo, que tengo, ¿verdad? Algunas alertas, pero no lo quiero ver. Y eso es natural en nosotros, ¿verdad? No, alguna gente no ve el estado de la tarjeta, alguna no quiere ir a hacerse exámenes de salud. Es inconsciente, pero no activa la accountability si no veo, ¿verdad? Lo que está pasando. Pero tengo una pregunta porque yo sé que a Ingrid le apasiona la inteligencia emocional y escuchando a Vivi y siendo un poco testigo de lejos de su proceso, ¿cuál es la diferencia entre ser accountable y vivir como la experiencia emocional que tienen algunas cosas difíciles? O sea, ¿dónde está? Yo sé que es una pregunta amplia, pero reaccionar emocionalmente a algo no significa que no soy accountable. ¿Cuándo dejé de ser accountable? Es la pregunta. Tú lo dijiste antes, la conciencia. En el momento en que eres consciente y no haces nada al respecto, estás dejando de ser accountable. No podemos ser accountable de lo que no vemos, dijiste antes, ¿verdad? Entonces, es muy importante estar pidiendo feedback, el estarse cuestionando qué no estoy viendo. Recuerdo en un momento, en un taller que estábamos haciendo con unos participantes, es el programa, son varias sesiones, ¿verdad? Casi nadie hizo las asignaciones y tareas que tenían que hacer, ¿verdad? Y precisamente estábamos hablando de este tema, entonces yo pregunto, ¿verdad? Porque todos son accountables. Uno habla de esto en los participantes y todos se sienten accountables, por supuesto. Pero hasta que no se los muestras y yo les pregunto, ¿verdad? No haber hecho la tarea es algo accountable y todos, sí, ¿verdad? No. Entonces, es muy rico. A mí me encanta cuando encuentro algo en lo que no estoy siendo accountable porque me da la posibilidad de decidir qué hacer con eso. Yo no fui accountable y es interesante porque se une a mentalidad de fija y de crecimiento, ¿verdad? Yo hice la prueba de manejo 4 veces, ¿verdad? Y en algún momento mi mente... Sí, no, pero ya manejo hace como 15, no se preocupen, estoy todo bien. Pero en algún momento sí decía, qué interesante, porque llegas a buscar caminos que no son accountable, ¿verdad? ¿Cuáles son? Es culpa de alguien más. La prueba está mal hecha, ¿verdad? Voy a ir a hacerla a Panamá porque dicen que es más fácil, ¿verdad? ¿Qué tal si entonces no manejo? ¿Qué tal? O sea, empiezo a boicotear mis propios resultados a través de algo que se volvió muy complicado, ¿verdad? Es alguien más, es muy difícil, ¿verdad? No se puede, y no empiezo a activar esa pregunta de y el cómo yo sí podría, ¿verdad? Y entonces empecé a preguntar. Yo siempre le digo a Ingrid que ella me enseñó a hacer reversa, ¿verdad? Porque yo,
¿cómo es, verdad? Empecé a preguntar y es otra actitud la accountable. Es el cómo sí. Con el tema emocional nada más creo que para mí es clave que quede claro que está bien hacer un poquito como de desahogo emocional. Por supuesto. ¿Verdad? Es necesario en algunos procesos, ¿verdad? Sí. Era frustrante haber hecho la prueba de manejo varias veces porque en el medio me habían chocado horrible. Sí. ¿Verdad? Era frustrante, pero en algún momento había que seguir adelante. Entonces, ¿qué puede servir para seguir adelante, digamos, y encontrar esos resultados que queremos? Yo creo que definitivamente para seguir adelante es ver un poquito más allá de qué voy a lograr cuando me haga accountable, valga la redundancia, de este proceso. O sea, me ha servido a mí, por ejemplo, decir, me quiero sentir mejor. Entonces, ahorita no me siento bien, pero sé que cuando haga todo lo que tengo que hacer me voy a sentir mejor. Entonces eso, visualizar a mí me ayuda. Igual cuando lo hemos hablado en talleres con clientes, ¿verdad? El por qué no retar un poco la mentalidad de tu jefe o de tu líder, ¿verdad? Es como, no, es que me pide y yo cómo le voy a decir a mi jefe que no. Y yo, bueno, ¿cómo te sentirías de no quedarle mal por haberle dado visibilidad que no ibas a poder? No, jamás. Entonces lo que decías, es una mentalidad fija, pero cuando la gente piensa, bueno, la verdad es que nada pierdo preguntándole, es como creo que tendría más balance, le ves a la gente como esa chispa de satisfacción. Entonces yo creo que mucho es ligarlo en la parte emocional a la satisfacción que vas a tener cuando realmente logras adueñarte de las cosas y no sos, ¿verdad? O caes en el ciclo de la victimización donde me ponen trabajos, me ponen reuniones, me quitan mi tiempo. Es como yo soy responsable de eso también. Sí, hay buenos ejemplos en películas. A mí me gustan las películas con eso. Ahorita escuchando a Vivi recordé una que se llama El niño que domó el viento. ¿Verdad? Que es en una circunstancia desafiante cómo puedes empezar los pasos, ¿verdad? Y uno de esos pasos era pensar dónde me va a llevar más adelante, ¿verdad? Esto que voy a alcanzar. ¿Qué ibas a agregar? Sí, yo quería hablar de un área donde yo veo que en el liderazgo hay oportunidad de ser más accountable y es en las frases que decimos sobre las cargas laborales que tenemos. Claro. Hoy en día no hay donde las personas no estén diciendo la carga laboral es mucha. Y los veo con esos comentarios que no te posibilitan solucionar, sino que te victimizan de alguna forma. Cuando nosotros nos hacemos accountable, buscamos formas de cómo voy a gestionar este volumen de cargas. Yo puedo automatizar, puedo buscar cómo delegar, puedo buscar cómo pedir un recurso más, puedo buscar cómo proponer, incluso, ser más ágil. Hablábamos con un cliente el otro día, ¿verdad? Sí, claro, es que hay que tomar el teléfono y llamar. Eso te lo resuelve en 1 minuto versus mandar 5 o 6 correos en 6 días. Entonces la carga laboral se te va a ampliar porque no estás resolviendo, ¿verdad? Entonces la agilidad también en cómo nosotros nos gestionamos. Entonces, invito a estos líderes activos a revisar cuál es su diálogo interno del que tú hablas sobre esas cargas laborales y tomar acción. Y tomar acciones. Yo cuando surge la pregunta, ¿verdad?, de qué pasa entre la mentalidad y la accountability, yo creo que la mentalidad es algo más grande, ¿verdad? Es mucho más grande, es el filtro por el que pasan las cosas. Pero la accountability es algo que se practica, es como una habilidad, ¿verdad? Es una habilidad que practicamos para hacerle frente a las situaciones del día a día y pasar del ciclo de la víctima al del protagonista, ¿verdad? De cómo yo soy protagonista. Y algo que le da interesante es que se puede enseñar desde niños, ¿verdad? Y es cierto, algunos niños dicen, hoy se cayó el vaso, ¿verdad? Y se cayó el vaso, ¿verdad? Realmente, o yo lo boté. Pero para eso también tenemos que lograr que la gente se sienta segura, ¿verdad? De serse responsable. Muy bien. Recomendaciones finales para los líderes activos. ¿Cómo empiezo a caminar en un rumbo más accountable en mi rol organizacional o personal? Sí, yo les recomendaría empezar a, felicitarse por todo eso que han sido accountable y empezar a buscar esos espacios donde todavía lo pueden ser más. Y también si lo quieren llevar más a sus equipos, es cómo podemos crear una cultura dentro del equipo más accountable. Lo que acabas de decir del ejemplo del niño, igual en los equipos. ¿Realmente te quedaste sin tiempo? ¿O no fuiste consciente de que tenías que priorizar? ¿Verdad? Entonces un poco retar la mentalidad de yo como líder, pero también yo hacia mi equipo,
Claro. Hacerlos buscar sus soluciones sin que yo como líder les solucione todos los problemas. Claro. Y también entonces llevar el concepto a los equipos. ¿Verdad? Esto es accountability, cómo nos sentimos con diferentes situaciones. Sí. Y usar el accountability de alguien a veces también funciona, ¿verdad? ¿Por dónde empezarías? De nuevo, buscar a alguna persona de apoyo en aquella competencia que yo necesito un poco más de impulso. Yo siempre le digo a los equipos, si quieren saber si son accountable, levante la mano el que todas las semanas va a una reunión a la que no soporta y no sabe para qué está ahí. Y levanta la mano. Si levantaste la mano, eso es algo donde puedes empezar. Y esto con lo que cerramos de Ingrid está relacionado al siguiente podcast que vamos a hablar de la motivación en los equipos. Así que no se pierdan el siguiente episodio y recuerden seguirnos en nuestras redes, en YouTube y en Spotify. Muchas gracias.